Cuentacuentos. La chaqueta mágica. Érase una vez un guerrero llamado Thorstein, tan alto y tan fuerte que podía levantar un tronco de árbol con un solo dedo. Como tenía muchas ganas de viajar, un día echó al agua su barco rojo que tenía una cabeza de dragón esculpida en la proa y con 2 golpes de remo, ¡vum! ¡Vum!, llegó a mar abierto. El viento, que no dormía, le echó una mano y le infló las velas, llevándole así cada vez más y más lejos, hasta que un día Thorstein desembarcó en una playa pedregosa y sobre una roca vio a un gnomo que chillaba con la boca abierta como un horno y lloraba lágrimas que le corrían por la barba como si fueran ríos. «¿Qué te ha pasado, gnomo?», preguntó el guerrero, y el gnomo, señalando un punto del cielo, dijo: «Un águila ha secuestrado a mi hermano y se ha ido volando con él entre sus garras». Entonces Thorstein tomó su arco y una flecha, apuntó justamente al corazón del águila y acertó al primer intento. El pájaro cayó lentamente y antes de que tocase el suelo, el guerrero agarró al pequeño gnomo y se lo devolvió a su hermano, que de pura alegría se tiraba de la barba y de los bigotes y saltaba con un solo pie. «¡Está vivo! ¡Está vivo!». «¿Cómo puedo darte las gracias?», preguntó el gnomo a Thorstein, mirándole desde abajo. «No es nada, hombrecillo», respondió el guerrero mirándole desde arriba. «Y no se hable más». «Pero quiero hacerte un regalo, te lo mereces», dijo el gnomo, quitándose su chaqueta verde. «Te sentará fenomenal, estoy seguro». Thorstein se echó a reír y dijo: «Pero, ¿no ves lo pequeña que es? Solo me taparía la punta del dedo». «Pruébala antes de hablar», insistió el gnomo, y el guerrero le hizo caso. La chaqueta era mágica, y en cuanto se la puso le quedó genial. Vamos, ni aunque se lo hubieran hecho a su medida le habría sentado tan bien. El gnomo, todo contento, empezó a saltar alrededor de Thorstein aplaudiendo y diciendo: «¿Lo ves? ¿Lo ves? Una chaqueta así no se encuentra en todas partes. Cuando te la pongas podrás nadar durante millas y millas sin cansarte, aunque tengas que llegar donde el mundo acaba y el cielo y el mar se encuentran. Pero espera, aquí hay otra cosa que te gustará». Y el gnomo sacó una piedra en forma de triángulo, blanca en el centro, roja por un lado y amarilla por el otro, y siguió diciendo: «Si tocas la parte blanca, empezará a nevar inmediatamente. Se formará una auténtica ventisca. Si quieres sol, deberás tocar la parte amarilla, y cuando toques el lado rojo, del cielo caerán fuego y llamas». Thorstein tomó la piedra, se despidió de los 2 gnomos y reemprendió su camino. Había visto a lo lejos una montaña muy alta. «Me encantaría escalar hasta la cima». Un tipo como él no estaba hecho para permanecer quieto. Así que caminó y caminó, y no se dio cuenta de que el sol estaba a punto de ponerse, y se subió a un árbol para pasar la noche. Pero en ese momento llegaron 3 gigantes que le tiraron al suelo como si fuera un pajarito en su nido, y le llevaron ante su jefe, un rey con 2 cabezas y un solo ojo en cada una, vestido con una capa hecha con pieles de 100 osos. «¿Qué sabes hacer?», le preguntó el rey, sentado en el inmenso salón de su castillo. «Ten cuidado con la respuesta que me das, porque si no me satisface, te comeré». «No te conviene comerme. Soy un mago muy poderoso y harías bien en tenerme contento», dijo Thorstein. El rey gigante balanceó ambas cabezas y comenzó a reírse, y luego dijo: «Entonces adelante. Enséñame algunos trucos, pero ten cuidado, porque si no son buenos, te despedazaré». Thorstein sacó la piedra y tocó la parte blanca. Al instante una tempestad de nieve irrumpió en el salón del trono, cubriendo todo de copos. «¡Basta, basta, basta!», chilló el rey. «¡Llévate este frío de aquí o te aplasto!». Thorstein
rozó el lado amarillo y una luz cálida hizo desvanecer la nieve. Pero los gigantes odian el sol, así que el rey gritó: ¡Pero estás loco! ¡Estás loco! ¡Apaga esa maldita luz o te quemo vivo! Entonces Thorstein tocó el lado rojo y empezó a llover llamas y fuego en el salón, y comenzó a arder todo como la leña seca. Thorstein aprovechó el momento para huir, pero el rey de los gigantes le siguió, y a fuerza de correr y correr y correr, llegaron hasta el mar y se tiraron al agua. Thorstein nadó de un tirón hasta su país, y como tenía la chaqueta mágica del gnomo, llegó sano y salvo sin cansarse. En cambio, el gigante se cansó tanto que se fue al fondo del mar como una piedra, y allí se lo comieron los peces. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.